Cristian Camilo Suárez Franco, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN. A continuación voy a hacerles una breve exposición en cuanto a la materia arquitectura del PC y los conocimientos adquiridos a lo largo de este curso. Entonces, como primera semana vimos todo lo que tenía que ver sobre unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento las pudimos ver a lo largo de su avance en la historia. Como primera medida aparecieron las tarjetas perforadas. Esta fue la primera forma de almacenar información y pues eran básicamente piezas de papel con perforaciones en distintas posiciones. La forma de lectura de información era identificando la ausencia o presencia de agujeros, y estas aparecieron en el siglo XIX y a mediados del siglo XX. Posterior a ello apareció el tambor magnético o memoria de tambor. Estos fueron inventados en 1932, pero pues el gran uso lo hubo fue en los años 50 y 60. Cabe resaltar que este fue el primer tipo de memoria magnética que apareció a lo largo de la historia. Vimos también unidades de cinta magnética que fueron inventadas en 1928, pero comenzó a ser utilizadas en 1951 con el equipo INIVAC 1, que fue el primer ordenador comercial fabricado en Estados Unidos. Después aparecieron los disquetes, las unidades de disquetes o de floppy. Esta es una tecnología de disco magnética, pero con una peculiaridad fundamental de tener un formato portátil. Se desarrollaron por allá en los años 60, pero hasta la siguiente década empezaron a generalizarse poco a poco. Después aparecieron los discos compactos, que son los mismos CDs que nosotros conocemos en la actualidad. Estos los desarrollaron en 1982 por Sony y Philips. Y la forma de lectura es mediante una luz infrarroja. En 1980 apareció la memoria flash. La memoria flash en forma de EPROMs. Un tipo importante de memoria programable solo de lectura. En el 2003 está el Blu-ray. Este apareció por primera vez el disco óptico más avanzado de todos, gracias a su capacidad hasta de 25 GB de video. Y por último, y conocido hoy en día, están los discos de estado sólido. Estos van por la misma senda de la memoria flash, pero pues la diferencia más notable de estas dos es que el disco de estado sólido tiene una mayor velocidad de transferencia y una mayor latencia de acceso a los datos. Entonces por acá en la semana 2 vimos todo lo que eran componentes del hardware. En los componentes del hardware sabemos que está la tarjeta madre, que es el componente más importante que integra y coordina el computador entre los elementos. Tenemos el panel trasero de la placa base, que es donde se centran los conectores exteriores del ordenador. Tenemos un socket procesador, que es el zócalo del CPU. Es un tipo eléctrico que se usa para fijar y conectar el microprocesador. Vimos también las ranuras, que las ranuras proporcionan conexión directa entre adaptadores gráficos y la memoria. Por allá nos enseñaron también que es un zócalo de memoria DIMM, que se conectan a las ranuras de la placa base. Vimos también que es un conector de alimentación de energía. Sabemos que este se encarga de proporcionar energía, valga la redundancia, a la placa base y sus componentes. Vimos la función de la pila de la placa base, que se usa para funciones de bajo nivel, como alimentar el reloj en tiempo real y almacenar configuración de la BIOS en un PC. Vimos la ranura PCI, que se usa para conectar tarjetas de expansión. Entonces por acá en la semana 3 vimos tipos de memoria. Como memoria principal es la memoria RAM, donde se almacena datos de forma temporal. Estos pueden ser de dos tipos de RAM según su tamaño, que son la DIMM y la SODIMM. También vimos la memoria caché. La memoria caché también sirve para almacenar de manera temporal datos recientemente procesados en una memoria auxiliar. O sea, sí tienen que ser recientemente procesados para que esta los almacene. Por allá en otra semana vimos la memoria, perdón, vimos lo que es la BIOS. Ingresamos al computador, el profesor nos enseñó a ingresar a la memoria BIOS, a saber, a identificar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Entonces, así a término general, la memoria BIOS es un chip instalado en la placa base, que la función principal es indicar al ordenador el arranque y control de los demás. Realiza también tareas de identificar y configurar en el hardware. En la actualidad existen dos tipos de BIOS, que son la Legacy y la UEFI. En este caso mi computador tiene UEFI y pues en la actualidad la mayoría de computadores, ya que es la que está hoy en día, está UEFI. Nosotros cuando ingresamos a la memoria BIOS podemos podemos modificar la secuencia de arranque, el orden de la secuencia de arranque, podemos ajustar los procesos de fábrica, podemos modificar la fecha y hora, podemos modificar contraseñas de acceso, podemos cambiar voltajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por allá en otra semana vimos periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son aquellos que nos permiten comunicar información entre el usuario y la computadora. Entonces, como periféricos de entrada tenemos el teclado, el mouse, el código de barras del micrófono. Entonces, todos los periféricos de entrada son aquellos capaces de introducir datos al computador.
Los periféricos de salida son la pantalla, impresoras, altavoces, plotter, generadores de voz, son todos aquellos que permiten información al usuario de forma comprensible, o sea, todo aquello lo que el computador nos presenta al usuario y de forma comprensible. Y vimos lo que es un microprocesador, que es un circuito integrado, que es el circuito integrado más complejo de un sistema informático. Es el encargado de ejecutar todos los programas desde sistemas operativos hasta aplicaciones de usuarios. Entonces esto básicamente es un repaso pues, de todo lo que se aprendió, todo lo que es los conocimientos que se adquirió en cuanto a esta materia. No queda más pues agradecerle al profesor por toda la paciencia, pues su metodología de aprendizaje, que fue muy óptimo para nosotros, o pues en mi caso